Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, na ame ayu, mahina beruma, yande, yande, rimbia, po, yande, programa entero, meteba, pejenduce, bajera, vagina, ka, atorador, hermano, cuera. Pero aquí tu pastor Emilio Vázquez, estaba con el abogado departamento de Itapúa, peina, yepita, somarete, bella, jari, yumase, coña, rimbia, po, ka, atorador, hermano, cuera, edición número 647 beca Jatora 647 de Maya Jalovita 700 de la pejina Neina ame Pastor Sergio David esa cutuma computadora ya popa y te de programa Ina en control de controles el oper de turdo del programa Jatora te imagina oñón de bella roya pima venelado o homo de jibaja pende petema tuve tenía abrazo rompe el palda piririjo pororoa a Emma Benenbaenano y ta a feisha ya maeseina estudio de primera de Corintio capítulo 15 verso 16 que non dio teora miri que más 595 985 162 975 peañane papá hermano querido vea bello vea con número bella humo la mensajito línea personal este imagina ya con línea activa y vea pillamos imagina vea línea personal lo mitad pero casemión ana vea rupia veí peneña putu mi pendese acá vene ofrenda a mí giro y vea vale paite y nada salva bebé ya con línea activa vea nada a ver, pega con línea rupi, pega con número pibe, como es baite, o hina pendeñe ponando y cuera vende contexto, hey, digo, vaya, contexto. Hina vende, yes ahí y cuera, mi año ponando, ahora ya no está baite, a la pina, vaya por oro la mensajes, hermano querido, oye, al toque ya responde baite muy, a ver, reputación y cuera jamba, con mucho respeto ya pues tengo lo mitad me hoy a ver tapi sacuera hoy ini putu io igo peala ini importante coro que cuera ya pinen a ver ten ojea mi pe los 5 primeros libros veja ya perdé y pena tengo no nada de la estamos ahí o ti un año ven donde los 5 primeros libros ya maneja idama ya ni que tu hermano están embotados. Y lo que pasa es que en vez de agarrar esos libros y estudiar, lo mitad ya es que internet, cualquier cosa o estudiar. Andengo ve 6 meses, un mes, un año, vende ya ve los 5 primeros libros, ve ya eres cuati va a ser barete pon. Ve ya el leo, ve ya el Nuevo Testamento, el Evangelio o la carta o mía yo ya cupitu mandé topamos en un sentido ahorita una cosa no cuadramos ahí ande porque a ver no está bueno ese comentario ya puede que cueje allá respecto a la esa ya pillar lando para no bueno uno es porque upea porque es pillata eres como base de los 5 primeros libros y libros bueno yo sé que muchos de los que me escriben me hacen sus preguntas en tu pillado ahí al libro profeta para manejar lo profético. Usted ve por tantos problemas y nada, pero hay un problema en los 5 primeros libros. La ya resuelve. Ay, es como que ni juez rendija de ella popa y la ne examen pues ella popa en buite guande. Ella pone un bui guande ella pues a ver opa que te va tú resolver ahí porque de en buite guande más lleguía. Pesa le tocó con estudio bíblico. Delante del coño base de los 5 primeros libros a ver profético de ya manipula. Claro, o vende interpretarse el Nuevo Testamento donde puruta porque no se puede interpretar sí hay cosas que se conllevan que se cumple que se habla en los evangelios de algunos de los profetas pero más oreco caracula evangelio en los 5 primeros libros increíble pero cierto pero obvia que no ver obvia entonces puede buscar en las EBM la erecon base de los 5 primeros libros o esta cosa no cuadramos ahí ande ahí la Nuevo Testamento es porque Pepe Pillata de que algo se añadió algo porque ese peón se está la peala y que de ina Pepe sí va a salir de la armonía Pepe sí ya no se está la línea de la enseñanza del espíritu de la inspiración y on se está
va ese tipo esto pata algo no va ese piola pecha upona ese desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis o US tranquilo pona esa gente uti parte no testamento otra cosa y temas ahí. O sea, varía más guau. Mm, y ahí está. A pesar ya pilla ya y más con los estudios que estamos haciendo, gracias a los textos más originales, más ambiguos, más antiguos que tenemos del griego, estamos pillando que los otros griegos más nuevos fueron adulterados. Bueno, sí, YouTube ñime, cada hija tora, baja directo, cada hija tora. Y quema YouTube, ñime, Facebook, Emilio Vázquez, no, a Jupima, hágala. Sí, ya Jupimi, hoy mi misma la foto ahí lo mita. Pende a que, depende, si pende mombo o campo y jaibe era. Ya pende a que le tema uno. Bueno, sí, ya hoy mi misma la cena anga, pepe ya ni gato, no me que jala. Pepe ya inhala, te política, costo misma, tanga misma. Ay, ya ve video, pego pensado y ve para seguido ya papá, yo muy, ojo, y vi la foto, ve. Algunos, eso ya era ver video, China, no sé si ve foto. Jauruca se ya hubo la chipaja y lo y también, en alguna parte chipaja, ujave y nada, fotografía, güey. O sea, la video, güey. Es mandé, no cañillo, y compadre. A lo mejor con la por Iguazú y la foto veces sea a nivel personal enviar la ese Facebook esa y la mente curioso pibe con algo yo apenas mi mía con los mitanes yo conoce de esa se de pe ahí con año guarden de foto o al tan de mago al tan de mago allá pues yo casi video de biografía para imaginar y hay una biografía en audio Emilio Vázquez, mini biografía, esto para que había torado. Bueno, gracias a los hermanos por la sugerencia y a nivel de broma y se me busca mi milo mitad a veces, es importante. Sí, hoy por una razón ya jupi mi miedo la foto anda ahí un barrio ya conocer si que a foto rupi, algunos rucañan de mamburca mañana de mensaje, ya de agua. Hoy el tema. Y me WhatsApp ahí lo irá. WhatsApp, YouTube, y me Messenger, y me Facebook, a veces ya ese por ahora. Apenas llego este donde tú en para todo poderoso. Es una sorpresa para acá, hija toda ahí. Bueno, lo irá. Ya es a mí otro, a ver, este código. Espera, bueno, ya que pero vengo de Catuipe llevas. Está bien que sean judíos y que pueblo escogido, pero hay una cosa también. Cuando el Mesías predicó, no predicó solamente para los gentiles. Está bien, son hermanos, pueblo escogido, pero la reglamentación para salvación, para ese es lo mismo para los gentiles que para los judíos de Israel de hoy, de allá. Oro ya robiana en el Mesías, hayaguarana algunos mandamientos que están vigentes. El problema de ellos es que está bien, algunos guardan bien los mandamientos, algunos no sé porque practican leyes rabínicas. O guardar por nada, o ya por nada, mandamientos puros establecidos porque ahora coge esta vez de porque son judíos. Pero el problema está en que no creen en el Mesías. Upea pues lo están poniendo ustedes de hace ponerme me apea cote ya villa soca este también no puedo ver versículo 16 17 vemos imagina yo por un sendero vieron el Mesías que existió pero vieron el Mesías que todo su prédica tranquilo los milagros y por ahí pero Heroviano o manos agua pero donde Heroviano la he resucitado entonces peaco fépico vale hacia EBM no guri porque la mitad de inde como está la ñande me mandó bueno a peaco 17 ve oye y respuesta bueno 16 vengo ahí porque si los muertos no resucitan tampoco el Mashiach ha resucitado pero pues 17 veces y si el Mashiach no ha resucitado la fe de ustedes es inútil
todavía están en sus pecados y dime. Reina Valera, tú me pesaste en ella. 17, 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Ahí está. Ahora, a Pepe ya se iba y te mandé. O sea, vos creíste en el Mesías que vivió, que existió, no, hombre, todo bien, todo chévere, hasta ahí que fue, hizo curaciones, sanidades, pero bueno, hasta creí que murió, pero después de decir, no, pues no resucitar, yo, vamos, te chiste, vamos, te imito. No puede ser, no, en el primer huevite, entonces Pablo va en ese caso, va y si él no resucitó, si el Mesías no resucitara, a él al menos no doy cobellido, mano capite, pepende yerobiango wirorei. Acá tú ne ir a pensar en la transgresión de la ley, 1 Juan 3:4, pecado. Pecado es transgresión de la ley. De esa ley es vigente que para nosotros, no los 613 completos, pero invitiñan de gentiles convertidos, gentiles arrepentidos, gentiles que entró en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, pero inviti mandamientos ya cumplían ese lugar. Y oían de la cláusula de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. La Nere consideramos pueblo del Todopoderoso. Hija, muy hija los mandamientos de corazón a Neputume, a Nenguanata de Yara. Ahora, de ir creyente en el Mesías, pero donde que no en la promesa del nuevo pacto, yo no sé de qué te sirve también esa fe, viene a ser lo mismo. No hay completo en la Neyerovia. Ya dejará en cuenta. Lo mismo que creo Manuel Mesías cuando resucita. Y bueno, yo creo en el Mesías, pero no hay que cumplimos. Hay los mandamientos aún para los gentiles, porque se bajo la gracia. Entonces está rechazando Jeremías 31, 31, 33, la única promesa del nuevo pacto. Nadie topamos. Hay otra promesa. Yo repetí Hebreo capítulo 8, 10. Voy a repetir para allí. Habla del mismo. Y ese mismo pacto fue que el Mesías inauguró con su sangre, con la última cena, ya pongo la cena de Pesa, la cena del Mesías, la última cena, es la sangre de la alianza nueva, y refiriéndose a Jeremías 31, 31, 33. Entonces, habla y profundo con ambas, porque sí, son a lo que me están preguntando acá, según yo entiendo, los judíos ya tienen la promesa y el pacto de ellos son. Nosotros lo que tenemos que estar bien preparados y creyendo en el Mesías. No, ellos también se papá. O sea, a ni peñe engañate y no crean que porque son judíos y algo escuela, claro. Ahí empezó todo. Y se refiere a los que creyeron en el Mesías. De ellos son el pacto de la promesa. Ahora, el Mesías cuando dije, y yo vine a predicar solamente a los gentiles. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es solamente para los gentiles. Vea que los gentiles ven antes. Judío, queda tranquilo, ni me muy salvo. Él no dijo eso jamás. Pablo en su prédica no. Pero esta justificación no solamente cumplir el mandamiento o los mandamientos de Moisés o no porque usted acuérdate el mandamiento rabínico o cumplir el mandamiento de Moisés, que son dos tipos de mandamientos distintos. Vete y me explica. Entonces yo salvamos. Efesios, muy claro, y te di. Efesios 2, capítulo 2, sí, 8, 9, 10, cuando habla de la obra y demás. Especifica por ahí te di. Cuando habla de la justificación. Romanos, capítulo 2, versos 13, 14, y por ahí te di. Vale, bueno, cumpliendo los mandamientos establecidos para nosotros, los gentiles, creyendo en el Mesías, tenemos perdón, tenemos salvación heredera, pero en desobediencia, creyendo en el Mesías, no. Ahora, creyendo en el Mesías y no entrando en el pacto, en la promesa del nuevo pacto, de religión vende la ñey, porque ¿de qué te sirve? Bueno, sea creyente en el Mesías, pero nada aceptamos. Hay la promesa del nuevo pacto, la ley se corazón se mende. Hace arobiata en el Mesías, pero sea ya pota la se leirá, la se religiona, la re practicará, la re ritorá, así no. Es el mandamiento de hombre. Ni judío, ni cualquier gentil de cualquier nación no va a tener excusa si no están guardando esos mandamientos establecidos para nosotros hasta estos tiempos y creyendo en el Mesías. Solamente creyendo en el Mesías los gentiles con otra práctica, con otro rito,
sin entrar en Jeremías 31, 31, 33 con las leyes establecidas y vigentes en su corazón. No, de allí que la reino. Y los judíos solamente guardando, aunque renunciamos a las leyes rabínicas, que son mandamientos de hombre, Marcos capítulo 7, verso, bueno, 7 de completo, voy a leer en topata. Va a ser el Mesías y su escuela. Las leyes las tradiciones de los padres, o la página las leyes rabínicas. Anular la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, para practicar, por obra mandamiento de hombre, las leyes rabínicas. Ni los judíos con sus leyes rabínicas y aún practicando bien las leyes de Moisés vigentes hasta ahora para ellos también, sin creer en el Mesías, todavía están muertos en su delito y pecado. Porque la borrar el sacrificio con su resurrección. La resurrección tiene mucho poder, aún para nosotros, para nuestra salvación. Bella y no vea. Peña tende por ahí. 1 Corintios 15, 17. Bueno. A ver, hay otro ahí. La misma pregunta, lento no están ya popea. Respecto a pero eso es, bueno, por ejemplo, se basa en por qué los judíos, aunque no creen en el Mesías, son muy bendecidos económicamente. Si ellos estuvieran en sus pecados, ¿cómo entonces se explica sus bendiciones? Bueno, hermano querido, de comparar las bendiciones materiales terrenales con la salvación. De alguna forma, hermano querido, no porque son judíos nomás. Uno no, porque ellos apoyan, o doblar rodillas o orantes, no, ellos trabajan. Ahora, porque hay promesa, hay pacto del Padre sobre ellos, sobre esa generación, bueno, pero eso les sirve de bendición material. En la salvación, pues hoy la problema es, hermano querido, y andé mismo los gentiles, como hoy muy bendecido económicamente. Ojo por ahí, empresas no quebraron, avanzan, sigue adelante, combatir la plata, o recojo gaponá, o caruponá, o recojo vehículos poná, gentiles, creyentes. Y hay gentiles incrédulos también que le va bien. O sea, hay bendiciones naturales que dependen de acá de esfuerzo. Hay bendiciones que tienen que ver con la salvación o con la promesa, que eso es distinto. Upearán de ñanico tema de la obediencia, jañico tema de la fe, y tema del Mesías. Para las otras bendiciones, neco tema es por un acá, apo, ella tuviró. Ya, para otras cosas, es invertir, ella por buenos negocios, invertir ahí no y por ahí no acá eso. Bueno. A niña confundida, y a niña güeruti, entonces la judía cuando lo viaja, que sí que eso, tengo a la y plata mía, ojo por nada, yo veo salvo más. Hoy petit parte de Biblia, a veces no se mandó, en Esteban, en el Nuevo Testamento está en uno de los evangelios. Ojo por nada, yo veo, pero es una nota de pijaré, no perder paqueta, nada. Ya una gema, una ulejino. Necio, esta noche te reclamaré tú. No, hijo, ponerse, vamos a poner beta, granero, vamos a poner beta, silo, nambre, no, ponerse. El tipo estaba perdido, no estaba en el reino. O Udamar Ulea, ella pensando, todo disfrutar y va a ver un gato, no sé, mía. Esos son ejemplos claros de que las bendiciones materiales no determina tu salvación. Significa tu alma no pobre, pero creyendo en el Mesías, siendo obediente, cumpliendo esos mandamientos vigentes establecidos para mí como gentil injertado, amando al Padre, adorando al Padre, creyendo en la muerte y la resurrección del Mesías. Bueno, ahora el Mesías se ha resucitado. Otro, que sea pobre, pero que no haya hecho no practicar y no y después ahí desobediente, cuenta ahí porque era pobre nomás que se va a salvar también. A la otra contracara. Algunos no importa, los pobres, no. Todo depende de la obediencia y la fe. Y entre los ricos también, y en el que le va bien también. No porque es rico. Él, no, aceite, oye, salvata. Cuidado con eso. Luego verso. Entonces también los que durmieron en el Mesías están muertos.
Es lo que quiere decir Reina Valera. Sí, 18 igual. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bueno, si es que el Mesías no resucitó. Entonces, de viene el Mesías. Ana Pepe, otra respuesta hoy, es más mi calidad. Nada más la respuesta a los que 17 a 18 responde por ti, claro, y la entender e interpretar por otro. De ahí viene el Mesías. Pero era que es un manojaja ando resucitar y va a puta. Está muerto para siempre y nunca más de resucitar, la menos ando resucitar. ¿Es serio? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo está esta parte de conmiseración en la VIN? Bueno, otra vez mire, conmiseración 15. Estas son con palabras de con término muy cerrado, español muy cerrado de la Reina Valera. A veces vaya tipo moñe putulo mitad y la el término confundirlo mitad. Son conmiseración desdicha. Y esa a mí latinoamericana yo vaya huevina. 19. Si en Cristo están totalmente, bueno, si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Conmiseración. Infelices, desdichado, Bim, ¿saben? Bueno, si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más desdichados de todos los hombres. Qué bárbaro. Va ese tengo penembasita la nyembasibe mi kuimba yurube be meta. Si changa con va en con ¿de qué le sirve? Y dañan de el Mesías resucita. ¿De qué le sirve su fe? Conmiseración hoy y se ahí a veces en básica. Algunos de ellos los incrédulos no saben lo que te perdés. De ella güero vía con ambas es de y cuaya de tu se pecado. Se ya. Básica señor no la cosa. Pero ya después esperanza que el Mesías murió y resucitó. Y está vivo y va a volver. Y aunque morimos, el día que él venga va a sonar la trompeta y ya disfrutada para siempre. Pero ellos no creen eso, en vida muerto en su y pecado. Tu tiburón, el pecado. Bajo tu yucuecha, un soldado guerrero y valiente. Bogado es mi cuna, terruño grandioso lugar. Distinguido del chico sabroso. Desde el 15 al 19 15, Pablo también estaría entre los falsos testigos si el Mesías no hubiese resucitado, ya que él también dio testimonio de que el Mesías se le apareció y a raíz de eso se produjo su conversión a la fe en el Mesías. 15, 16, 18 comentarios. Si el Mesías no resucitó, absolutamente nadie resucitaría, nadie se levantará de su tumba, jamás, y nadie tampoco ha revivido, y tampoco jamás nadie ha recibido perdón de pecado. Si el Mesías no resucitaría, ¿de qué iba a servir entonces? Eso ya justifica el perdón de pecado de los que presentaban ofrendas. ¿Qué es lo que fue? ¿Por qué? Porque esas ofrendas, esos animales, esa hija, de Goya, de representar con el Mesías. Sencillo, bueno. Ahí va a ver. Ay, que se ya acompaña de video.
ya fíjate, perdónate a ti Tus mismo. plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu Ahí te cielo ya olvidé, parecieran diosas. vale, papu, Ellas son las flores que con sus Bueno, colores guardan en sus manos vivencias de amores. Caco 19. ¿Dónde está la felicidad futura si solo durante esta vida creemos en el Mesías? Hoy me la Mis letras no olvidan tu rostro imponente, tus aguas que riegan la antigua creemos que vamos a levantar. Es más, mucho que muerto su familia se consuela. Nos consolamos porque creemos que cuando viene el Mesías va a haber una resurrección. Y tenemos fe de que yo topa para allí. Por eso es importante intentar anunciar, hacer llegar el mensaje a tu familia, pero o al Mesías. A oñe punugo cambiar la vida, a oñe punugo o abandonar el pecado, la violación de la ley. Y que tu familia o manoja ahora y pudo ver la trompeta o año en hielo. Y yo topo para allí dije, pero es la esperanza. Si nota de que va a ir consolada allá. Y realmente no sé, todavía no me tocó cómo sería la esperanza futura de un ateo que su familiar haya muerto. ¿Cómo se consuela? Y no sé, ya. Qué buena pregunta. Esa pues será la norovia en la resurrección del Mesías, mía la humano. Humano, la gente de cueras allá, y allá. ¿Alguien sabe esto? ¿Algún oyente? Pembumina se andu seteo ya, que gusto. Pembumina se vende audio y ya como que también vea loita. A veces se ayude o ayude alguna respuesta hija toque lo está respondiendo. Se pende y ella tocarse con experiencia de alguien que no crea en el Todopoderoso ni en su hijo ni en la resurrección del Mesías, que su familiar haya muerto, o sea, es acuerda seguramente coge yo pare hija y nada. O sea, cuando lo vi ahí, eso ni consola. No sé, un misterio para mí, vea. Y hay cosas que tú algunos en dupe con programas o responden de. Bueno, y ese a mí otro, ¿dónde está la felicidad futura si solo durante esta vida creemos en el Mesías? ¿Hasta dónde llegaría nuestra esperanza si solo creemos en una vida presente? Pablo y los demás apóstoles y discípulos seguidores del Mesías estaban seguros de una vida después de esta vida. Todos ellos murieron esperando esa resurrección. A ver, por algo, cuando sabe el Mesías, tenían testimonio. La tema. Otro video más, Pastor Sergio, y no por nuestros méritos. Somos lo que somos. Dos videos ya jupitan y tenemos ahí, vea. Oye, tema, ahorita que Pastor Sergio, ahorita que entero este ave y tapisa cuera año en duda vecina, ya vitamina ya frenamina ave 1 Corintios 15 verso 19 lo está, es importante te digo, ahorita que pene pembu que nada pene ni ponando y pero angue te ponando pues. Angue te ponando pues, menos alguno igual algún no lo vi en la resurrección, no lo vi en el Mesías, no lo vi en el ya mira sitio. La humanona acuerdas es la idea y es la teoría que anda para investigar mía de ella no te la pende respuesta ese es el tema amun va pues mira se oyente cuera ve ahí este tema para seguir con años no va pues o tocada se cuera con apete marcada a bella vida y queda anga 1 Corintios 15 20 Pese mo ella punya nem dia fokus dia aragwa y yo topata ko era muy pe aku programa era hina pe ay atuna no hermano cuera shalom bendiciones hasta mañana.
Belluna mumbere guapa, belleza mi sereta. Catuete y peyujule, torigaku apoa. O apelleco mami, ñande yara oiko watan. Hay pues por el ya, que ta y temba e pona. Hay pues por el ya, que ta y temba e pona. Se para guaira sahana, dai poni se ne mamode. Se para guaire deja roja el jubecada corre. Se para guaira sahana, dai poni se ne mamode. Se para guaire deja roja el jubecada.